Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Hoy el Señor nos favoreció con este domingo y su bendición la recibimos. Y terminamos el día de hoy, hermanos, en la carta del apóstol Santiago. Una carta que al final me gustaría que usted preparara pluma y lápiz, o pluma y papel, mejor dicho, porque vamos a hacer algunas preguntas. En esta sección, hermanos, podemos ver de los versículos 13 al 20 que el Señor ocupa 7 veces la palabra oración. El creyente maduro conserva una actitud ante los problemas de la vida en oración. Y a su vez es una marca distintiva de la madurez que estamos teniendo en Jesucristo. Vamos a ver en un momento 4 descripciones en las cuales Dios nos habla de la oración o cómo contesta el Señor la oración. Quisiera dar inicio, hermanos, con una ilustración de un filósofo, el estoico y filósofo griego Epicteto. En su oración diaria era la siguiente: Oh Dios, dame lo que tú deseas para mí, porque yo sé que tú escoges para mí, lo que tú escoges para mí es mucho mejor de lo que yo pudiera escoger. Si tú no estás orando para que sea quitada la prueba, pero si estás pidiendo gracia y fortaleza para pasar la prueba con honor, esa es la oración que es la que debemos de hacer. Ese mismo día que oraste, la respuesta siempre llega, dice Epicteto. Oremos. Gracias, mi Señor, porque hemos disfrutado y nos hemos enriquecido de tu palabra. Ha hablado, Padre, en este tiempo y seguirá hablando. Mi Dios, vamos a meditar en esta porción de la Escritura y queremos rogarte que tú nos hables. Jesucristo sea glorificado y tu iglesia sea fortalecida y edificada con su palabra, mi Padre. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Amén. Esta porción de la palabra, hermanos, esta sección inicia con una pregunta en el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y pudimos encontrar, hermanos, que afligido significa sufriendo circunstancias difíciles. El Espíritu Santo, con sus motivos siempre sabios, hermanos, da una pregunta aquí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Lo traduciríamos o lo podemos decir así el día de hoy. ¿Está alguno sufriendo circunstancias difíciles? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos en circunstancias difíciles? Lo primero que debemos hacer, hermanos, como iglesia y creyentes en Jesucristo, es nunca quejarnos de Dios, puesto que Dios, hermanos, sabe por qué hace y permite las cosas. Una actitud que debemos tener la iglesia del Señor, hermanos, es nunca culpar a Dios. Tampoco debemos responsabilizar a los demás. Lo que la palabra nos dice es: ¿a alguno tiene circunstancias difíciles? Haga oración. Eso es lo que nos dice la Escritura. Debemos orar pidiendo a Dios sabiduría para las situaciones y pedirle a Dios, hermanos, también debemos de glorificar a Dios. Estaba leyendo, hermanos, a un libro que se llama Orar es luchar con Dios. Y el autor dice, hermanos, que cuando nosotros nos acercamos a orar con Dios, debemos de tenerle la confianza de que el Señor nos está escuchando. Porque si no estamos orando y no tenemos confianza y certeza, en realidad es una ofensa para Dios. Y dice él, es mejor que no oráramos. El reformador Martín Lutero también dice lo mismo, hermanos, en pocas palabras. Si vamos a orar y nos acercamos al trono de la gracia de nuestro Dios, pero no estamos confiando en el Señor, hermanos, estamos ofendiendo al Señor por no tener
la confianza cierta en Él. Debemos orar pidiendo a Dios, dame sabiduría. ¿Qué voy a hacer? Santiago 5, de los versículos 13 al versículo 20. La gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramará, hermanos, para soportar las pruebas. Dios siempre va a usar los problemas para su gloria, y el triunfo lo tenemos ya, hermanos, en Jesucristo. Entonces, Dios nos dice que cuando nosotros estemos en pruebas adversas, hermanos, lo que debemos de hacer es orar a Él. El libro del profeta Job, en el capítulo 35, hermanos, le quiero invitar a que vayamos para allá. Y le agradecería si alguien puede leer Job 35, versículo 10. Sí, hermanos. Job 35, 10. Yo le doy lectura. Por favor. Amén. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche? Amén. Dios nos da, hermanos, de alabanzas cuando nosotros estamos en diversas dificultades. Nos da regocijo, hermanos. ¿Usted recuerda aquel pasaje del libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas estaban en Filipos, capítulo 16, encarcelados? No vemos una manifestación de angustia. Vemos a dos hombres, hermanos, que hacían orando y alabando a Dios. Estos dos elementos son muy importantes en la adoración de la iglesia. Cuando la iglesia se encuentra en dificultad, tenemos que levantar una oración al Señor, hermanos, y cantar alabanzas que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. A ver, hermanos, el filósofo, hermanos, Søren Kierkegaard declara lo siguiente: la mejor ayuda en toda acción es orar. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Orar. Orar y alabar y glorificar a Dios. El teólogo Forsyth dice, el peor pecado que puede cometer la iglesia en momentos críticos es la falta de oración. Hermanos, puesto que manifiesta una indiferencia hacia nuestro Dios. Entonces el Señor nos dice en su palabra, vea la sabiduría del Señor, hermanos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Claro que la iglesia en algún momento, hermanos, vamos a pasar por diferentes circunstancias, pero el Señor nos dice, debemos de orar. En la Biblia, hermanos, nos dice justamente el apóstol Santiago, hermanos, que la iglesia debemos estar vigilantes en nuestra vida con oración. Esto nos habla de una disciplina, hermanos. Juan Calvino decía, nunca aspirarán ustedes a orar a menos que se acicaten y se obliguen a sí mismos. A saber, hermanos, debemos estar orando en todo tiempo con oraciones, súplicas, cánticos espirituales. Bien, darle gloria a Dios, hermanos, con las oraciones, debe de hacerse con entendimiento, inteligentemente, con sabiduría. La primera carta de Corintios, capítulo 4, 14, versículo 15, nos dice, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Orar, hermanos, y clamar y adorar al Señor, darle gloria a Dios, debe de salir del corazón. Efesios 5, versículo 19, nos dice, hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales, cantando alabanzas al Señor en nuestros corazones. Sabe, hermano, que los momentos más difíciles que nosotros pasamos, los debemos pasar de rodillas, dando gracias a Dios y cantando alabanzas a su nombre. La palabra de Dios en los versículos 14 al 16 que hemos leído nos dice,
Bueno, ¿estás afligido? Ora y cante alabanzas. ¿Estás enfermo? Oremos por los enfermos, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Veamos, hermanos, lo que nos habla la Escritura. La persona que está enferma, dice la Escritura, puede estar enferma por su pecado, versículo 15 y versículo 16. Veamos lo que el Señor nos pide para poder sanar nuestra vida. El texto griego, hermanos, la palabra de Dios la encontramos y dice: si a este hombre, este integrante de la iglesia, esta persona ha estado pecando de constante, lo que la Escritura describe que es un miembro que está enfermo porque ha sido disciplinado por Dios. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? La Escritura nos dice, versículo 16, confesaos. Ya lo vio, ¿verdad? La persona que confiesa sus pecados, hermanos, es una persona que empezará a glorificar a Dios y ser libre. Esta persona es sanada. Es sanada, hermanos, de aquellas situaciones que el enemigo nos ha llevado. Vamos viendo. La iglesia practica la disciplina. ¿Cómo? ¿Sabe cómo, hermano? Confesando nuestros pecados a Dios y confesando nuestros pecados a la iglesia o a la persona que nosotros ofendimos. Eso es una disciplina que a veces no queremos llevar. Y dice la Escritura que aquel que confesa sus ofensas va a sanar. Vamos viéndolo. Hermanos, versículos 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La palabra griega, ungir con aceite, hermanos, es un término médico, lo vamos a ver. La Escritura enseña que hay medios de gracia como la medicina y también la oración. A saber, Dios puede sanar a los enfermos si Él quiere, hermanos, a través de su poder y también a través de su poder por medio de los medios de gracia. Podemos sintetizar o decir, Dios puede sanar con o sin medicina. ¿Cuál es entonces la oración de fe? Pudiéramos decir, hermanos, que la oración de fe es que se haga su voluntad. Estar de acuerdo con ella y orar de acuerdo a esa voluntad soberana de nuestro Dios. Se cuenta, hermanos, que un misionero en África se vio acorralado por un león hambriento. Cuando estaba a punto de devorarse el león al misionero, este entró en desesperación, poniéndose de rodillas, llorando a Dios, dijo al Señor: Señor, convierte a este león hambriento en cristiano. De repente una luz muy fuerte y brillante descendió sobre el león. El león cierra sus ojos y comienza a orar: Señor, muchas gracias por estos alimentos que me has dado. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Este hombre misionero no oró de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de saber orar de acuerdo a su voluntad, hermanos. No cabe duda que el orar es un don de Dios, hermanos, y nosotros no podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos va a alinear con el Señor, hermanos, para orar de acuerdo a su voluntad. La oración, hermanos, podemos decir que va conquistando, no conquistando la voluntad de Dios, va conquistando nuestros corazones. Cuando nosotros oramos, estamos entendiendo la voluntad de Dios. Vamos viendo unas lecciones prácticas que la Escritura nos enseña, la cual no debemos ignorar si somos sabios en Cristo. 1. Desobedecer a la palabra puede ser resultado de una enfermedad. 2. El pecado afecta mi vida, pero también afecta, hermanos, a toda su iglesia, infectando a otros. Esta persona que estaba enferma, no nos dice la Escritura quién es, hermanos, confesó sus pecados a Dios, pero también a la iglesia. Vayamos al versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Hermanos, el día de ayer que estaba terminando esta meditación, estaba revisando que Reina Valera, hermanos, Casiodo de Reina y Reina Valera, hermanos, pusieron la palabra ofensas. Pero cuando busqué la palabra ofensas, encontré que no decía ofensas, decía confesaos vuestros pecados. Reina Valera fue un poco más romántico en poner ofensas. Pero si tomamos literalmente la palabra confesaos vuestros pecados unos a otros, ya le da más peso a la palabra de Dios, hermanos. Pensemos, el Señor nos dice, confiesa tu pecado. ¿En qué pecaste contra Dios y contra tu hermano? Y tercer principio que no debemos de olvidar, y hay práctica, hermanos, cuando confesamos nuestros pecados, hay una sanidad espiritual y física. No lo olvidemos. Cuando nosotros nos ponemos a cuentas con nuestro hermano de la iglesia, con nuestro prójimo, que puede ser cualquier persona, hermanos, nos sentimos libres. ¿Por qué, hermanos? Porque al confesar nuestros pecados también soy perdonado. ¿Dónde lo veo? En primera carta del apóstol San Juan, hermanos, en su capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una ocasión, hermanos, me hicieron una observación, llegaron a la iglesia hermanos de otra iglesia y me dijeron, hermano, ¿pudiera usted hablar con nuestros hermanos? Le digo, ¿por qué? Porque en el culto que nosotros celebramos ya no hay confesión de pecados. Díganselo ustedes. Hermanos, es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Vamos. ¿Qué cosa? ¿Por qué el Señor nos dice ¿por qué? ¿Qué tendría que ver el profeta Elías, hermanos, en este segmento de la palabra de Dios? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Nuevamente, hermanos, estaba haciendo la meditación de la palabra y yo decía, ¿qué tiene que ver Elías aquí, Padre Celestial? Tiene que ver mucho. Elías, hermanos, oró por su país. ¿Cómo? Sí. Si usted se fija, hermanos, dice la Escritura que era un hombre muy similar a nosotros, pero oró fervientemente por su nación. La Escritura cita al profeta Elías como el ejemplo de un hombre justo, pero yo me puse a pensar, en verdad era justo porque sabe que, hermano, más adelante lo voy a citar, cuando él oró en el monte después de su victoria en el monte Carmelo, después tuvo temor y después se desalentó y después huyó. ¿De quién? De Jezabel. Hermanos, pero ¿qué nos dice la Escritura? Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? La iglesia del Señor debe de orar por su nación así como lo hizo Elías. ¿Dios contestó? Sí. ¿Dios contestó su oración? Sí. ¿Hay bendición cuando el pueblo de Dios ora? Sí. ¿Hay justicia cuando el pueblo de Dios ora? Sí. Hermano, tenemos que orar justamente y precisamente el día de hoy, hermano, por nuestros gobiernos. Por nuestros gobiernos, hermanos, porque Dios dirija su gobierno, al gobierno de México. Sí, hermanos, es una de las primeras responsabilidades que la iglesia tiene, orar por los dirigentes de nuestro país. Acompáñenme a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 3. Repito la cita, primera de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es nuestra responsabilidad estar orando por estos hombres, hermanos, que están dirigiendo nuestro país. Versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, otra de las funciones de la iglesia, hermanos, y alguno lo hace volver, ahí me voy a quedar, porque quiero repetir primero, ¿qué debe de hacer un creyente maduro? En toda circunstancia, orar y cantar al Señor alabanzas. 2, hermanos, ¿qué debe de ser un creyente maduro, querido iglesia? Orar por su nación. ¿Y qué debe de hacer un creyente o una iglesia, la función de la iglesia hacia el creyente? Dice, hermanos, si usted se fija, no está diciendo que metamos en cintura a los pecadores. Por ende, entendemos que el pecador no va a comprender qué es estar bajo la cobertura de Dios. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, esta es la función de la iglesia. Desviarse de la verdad es, en pocas palabras, si un creyente está pecando, es que se extravió, ¿verdad, hermanos? Sugiere que se alejó de la voluntad de Dios. El Antiguo Testamento nos diría, hermanos, que es bastante válido y pertinente el día de hoy, nos diría, si algún creyente se ha descarriado, veamos primero. Tal condición, hermanos, es bien peligrosa, porque este creyente, hermanos, va a ser castigado por el Señor. Extravío también es peligroso, ¿sabe por qué, hermanos? Porque puede ser dañino para la iglesia. Un ofensor extraviado puede influenciar a otros y desviarlos para extraviarse. Un pecador destruye, hermanos, puede destruir el mucho bien. Dice Eclesiastés 9:18. Esta es la razón por la cual la iglesia debe disciplinar e intervenir, hermanos, ayudando a aquella persona que se ha descarriado. Esta es nuestra función. El resultado de que nos extraviemos es el pecado. El pecador aquí, dijimos, es un creyente, no es un incrédulo. Un incrédulo nunca va a decir, estoy extraviado, no sabía que me estaba perdido. No lo va a decir, hermanos. Se sabe que los incrédulos pecan como nosotros, pero Dios espera que sus hijos, su iglesia, obedezcamos su palabra. Si un hermano peca contra nosotros, debemos hablar con él en privado, Mateo capítulo 18. Si nos escucha, lo hemos ganado para el Señor. Si no nos escucha, lo tenemos que disciplinar. Si queremos ayudar a un hermano que se ha extraviado, hermanos, debemos de tener una actitud de amor. Déjenme darle un último testimonio, hermanos, que hoy Dios me regaló hermosamente. Por la mañana, hermanos, estaba sentado disfrutando de un poco del sol que el Señor nos regaló y llegó a mi dispositivo móvil un mensaje de un joven que me pidió perdón. Me dijo, pastor, perdóneme, yo hablé mal de usted, lo he ofendido y me di cuenta que usted me siguió tratando muy bien, con amor. Lo considero mi padre y quiero regresar a la iglesia del Señor. Eso alegró mucho mi corazón, hermano. La respuesta no se la voy a dar porque el Espíritu Santo es quien obra. Pero me alegré tanto de que un joven haya reconocido su falta, no hacia mí, sino hacia Dios. Y le dije, bienvenido, siempre un pecador arrepentido será bienvenido a la casa del Señor. Hermanos, disciplina no significa que el amor barra la basura debajo de los muebles, no. Donde hay amor debe de haber verdad, y estoy por terminar, pero quisiera citarle Efesios capítulo 4, versículo 15, que nos dice la palabra del Señor así. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.
Hermanos, donde hay verdad, siempre va a haber confesión de pecados. Si hay verdad en nuestro corazón y el Espíritu Santo está obrando, siempre va a haber verdad. Hermanos, no podemos llegar a la confesión de pecados y decir, pero ¿de qué te tendré que pedir perdón, Señor? No, hermanos. No, hay mucho que confesarle a Dios. No sé, pero hay muchas maneras, hermanos. Me encanta el pastor Paul David Tripp, hermanos, un pastor de norteamericano que en su libro que se llama Asombro me sorprendió porque pocos hombres hay como él que dicen, ¿acaso tú no batallas con pensamientos de lujuria? Hermano, en otros tiempos hubiésemos dicho, ¿qué cosa? Pero si yo no, hermanos, ese tipo de hombres son los que necesitamos. Hombres que nos confronten y nos digan, pastor, tú estás batallando con pensamientos inmorales. Yo te quiero ayudar. Ese tipo de hombres son los que me gusta, hermanos. Porque aquellos hombres que me dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo estaría muy pensativo de ese tipo de personas. En fin, hermanos, yo quiero concluir porque hemos terminado la carta del apóstol Santiago. Y la primera pregunta que quisiera decir que yo me hice y que hoy le hago, ¿ha crecido a través de la carta del apóstol Santiago o de la palabra de Dios? ¿Ha madurado en Cristo? La palabra nos enseñó la paciencia. Hoy pregunto, ¿estamos creciendo en la paciencia? Porque el amor es paciente y Cristo es paciente. 2. ¿Me gozo en obedecer la palabra de Dios como lo hizo Jesucristo? Porque todas estas preguntas, bien, hermanos, son enseñanzas de la Escritura. ¿Me gozo en obedecer la palabra? ¿Resisto las tentaciones? ¿Gobierno mi lengua? ¿Soy pacificador? ¿Soy amigo de Cristo? ¿En todos los planes de mi vida está incluido Jesucristo? ¿Soy egoísta con el dinero que Dios me da? ¿Soy puntual en pagar mis deudas? ¿Oro en toda circunstancia? Y por último, 2, ¿qué actitud tengo hacia el hermano extraviado? ¿Lo condeno o lo edifico? Y por último, ¿restauro al caído? Y la última preguntota, hermanos. Estoy orando por mi nación, que Dios tenga piedad de ella. Este es el llamado que nos ha dejado la carta del Señor a través del apóstol Santiago, hermanos. Maduros en Cristo. Es la finalidad del Señor. Voy a terminar, hermanos. En la mañana que estaba arreglándome y estaba en el cuarto, me gusta escuchar algunas predicaciones, hermanos, que el Señor nos regala. Oh, cómo no, me dice la hermana que si podemos repetir las preguntas. La primera pregunta, hermanos, es, ¿estoy madurando en Cristo? ¿Soy paciente en las pruebas? ¿Me gozo en obedecer la palabra de Dios? ¿Estoy resistiendo las tentaciones? ¿Qué preguntas me hizo el Señor a mí también, hermano? ¿Gobierno mi lengua? ¿Soy pacificador? ¿Soy amigo de Cristo? ¿En todos los planes de mi vida está incluido Cristo? ¿Soy egoísta con el dinero que Dios me da? ¿Soy puntual en pagar mis deudas?
oro en toda circunstancia de mi vida? ¿Qué actitud tengo hacia el hermano extraviado? ¿Restauro al caído y oro por mi gobierno? Bien, hermanos. Le decía, voy a terminar. En la mañana que estaba arreglándome, estaba escuchando al pastor Francisco Limón. Y él, qué bueno que estaba meditando él en la palabra, pues porque me hizo recordar algo. Dice, 3 cosas que nos enseñó del bautismo. El bautizo es para, como señal de arrepentimiento de mis pecados. 1. 2. El bautizo da testimonio de que yo pertenezco al pueblo de Cristo y lo hago públicamente con un grupo un testimonio, una nube de hermanos que están viéndome. Y 3, hermanos, el bautismo es para que yo hable de Jesucristo con mis acciones y predique a Jesucristo. Y volvió a hacer énfasis en el último, dice, el bautizo es porque mi vida debe de reflejar a Jesucristo. Con eso vamos a orar. Mi Dios, te alabamos y te honramos por tu palabra. Nos has dado la oportunidad de terminar una carta más, un libro más, un documento más de tu palabra. Es decir, el Dios viviente hablando a través de tu palabra, mi Dios. Gracias. Gracias porque pudimos recorrer el Evangelio, la carta del apóstol Santiago, tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo hablando. Y gracias, Señor, porque sé que en tu nombre mucho de esto cayó en tierra fértil. Edifica a tu iglesia, edifícanos, Señor. Que sigamos creciendo y madurando hasta tu venida, mi Padre. Oramos en Jesucristo. Amén y amén. Amén.